Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nos encontramos en este momento reflexionando sobre la palabra del Señor. Nos encontramos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7, el B principalmente, donde encontramos que el ángel, ¿verdad?, sacudió a Pedro, lo hizo levantar. Pedro entonces aquí se levanta, pero justamente por el sacudón que le da la presencia de Dios. Qué interesante esta frasecita, ¿verdad?, que nosotros hemos subrayado ahora. Porque quiere decir, Ayema, que nosotros, queridos hermanos, ni conte mía llevan a veñan de yara, y anden bokushu y mía llevan. Upeshamante y catuta y la ñapu a miña mañana momburu, ani la ñaña caitete y hayeco, ella mañana beure. Estas son las cosas esenciales y fundamentales dentro de la vida cristiana. Estas son las cosas elementales y fundamentales dentro de nuestro caminar también. Ya yesa mía lleva porque ave ñande mongushu veñan de yara. Peñan de yara ñande noy, peñan de yara ñande mopu peñan de yara ñande dale. Pepuague. Y eso es lo que le está diciendo a Pedro. Nosotros podemos ubicarnos aquí porque hablamos de una liberación milagrosa de Pedro, ¿verdad? Una liberación milagrosa. Pero en el fondo, ya entendé por nada, liberación milagrosa, porque el milagro de por sí aquí está teniendo otro trasfondo, ¿verdad? El milagro de por sí no es una situación que viene totalmente fuera de algo, fuera de nuestra realidad, fuera de eso que nosotros estamos viendo, sino que el mismo milagro se realiza dentro de nuestro contexto histórico. Ya entendí mis Biblia ni me lleva, los estudiosos nos hablan mucho del contexto histórico. Contexto histórico que hice entonces, va ella pañandella yo topaco ave. Va epa la ñandella ya poañaina co ave a lleva haupe ñandella yesa coa que esa es nuestra historia. Peñande yaguerecoa peñandereco bebe peñande yaguerecoa hina peñande preocupación cuera pe umajea peñande ñame peñande punto ube nañandere yaya yanicatui yaquendicatui ña descansa ponaumia. Bueno, aquí entonces es donde aparece, ¿verdad?, esta fuerza y esta gracia de Dios. Y eso es lo que nos quiere decir aquí, ¿verdad? Este capítulo 12, versículo 7b, porque es la segunda partecita, después de que aparece el ángel del Señor y después decíamos que una luz resplandeció en el calabozo. UPA entonces ñandella emaguria llevan delante landere hina
Iñapitumba y tende jehuía llevan de iguapona y moto para la guatata. Eso es falta de discernimiento. Ya hay señal de carañeme. Falta de discernimiento. No entendéis. De iguapona y nada para y pona para balón y bahía. Tenan de hoy de iguapa. Esa para ella pota y nada te cura que ya. Ella poja un ave y pona porque hoy hay. Cuando nosotros nos acostumbramos, queridos amigos, al mal, después también es muy difícil salir de esa situación. Alguna vez señalan de Yahweh cojina upea, llevas a Yahweh guatajina upea, y después salir de esa situación y hacer un camino, ¿verdad?, hacia el bien nos cuesta mucho. Entonces, por eso, tenemos que mirar, tenemos que apuntar y tenemos que decir, bueno, ¿cuál añan de Yara o Yerura añan de? ¿Cuál añan de Yara o Moía peñan de Nondebe? Y desde aquí entonces hacemos el camino, que va a ser un camino de salvación, evidentemente, después para cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí cuando dice entonces que se aparece primero el ángel del Señor, número 1. Pero por otra parte también, el hecho de que el Señor se nos aparece, ahora dice que hay una luz que resplandece. Así justamente me voy a ir a verla en el calabozo. Va a ir y porque muchas veces también nosotros, queridos hermanos, estamos aprisionados al pecado, aprisionados a la mala vida, aprisionados al vicio, aprisionados a todo aquello, ¿verdad?, que no nos deja vivir, no nos deja salir. Upeago dice a la prisión, upeago dice a la calabozo. Y cada vez más, upeago con la palabra calabozo de agüella me venían de se gusta formar por lo menos porque la calabozo con iñiputuba. Upeago donde por imbae, upeago ni luna y por que ve jugar bebe calabozo. Se mandó a más de comisario de dice socio ya a eso hay cosas que se la calabozo esa guava. En serio hay cosas ya está sacando la calabozo de lo que hago a ver la comisaria. Desastre que sucedió. Entonces pues verdad y le gustó página de calabozo bellajano ayer y después también esa humedad. Entonces, pero sin embargo, ahí en el calabozo, cuando viene la fuerza de Dios, y más aún, cuando viene y te toca, dice que te levanta de esa situación negativa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo nosotros en este día el libro del Génesis, capítulo 44 del 18 al 21, luego del 23 al 29 y el capítulo 45 del 1 al 5. Judá se acercó a José para decirle, permite, Señor, que tu servidor diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si sentíamos otro hermano. Nosotros te respondimos, tenemos un padre que ya está en su vejez, es anciano. El hermano de este último murió y es el único hijo de la madre de estos dos que han quedado vivos. Por eso, nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Tú nos dijiste, tráiganlo aquí. No porque lo quiero conocer, sino viene con ustedes su hermano menor, no serán admitidos nuevamente a su presencia. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que estamos encontrando aquí. En cuanto que José es vendido por sus hermanos, en cuanto que José es dejado de lado, porque eso es, aquí viene el soñador, Pemomboyan de Peyucañan de Baishaguabio con
La envidia, queridos amigos, es terrible, ¿verdad? Cuando vemos que los otros están haciendo algo, están triunfando, van adelante, están llegando a otros. Ciertamente, nosotros que tendríamos que en todo caso emularnos y comenzar a movernos y hacer lo nuestro, lo positivo, sin embargo, queremos actuar de una manera totalmente opuesta a aquello que nos propone el Evangelio. Y así entonces, tú nos preguntaste si nuestro padre vivía y nos sentíamos otro hermano nuestro. Esto significa, ¿verdad?, para nosotros, queridos amigos, que a pesar del mal que podemos causar en las personas, cuando la gracia de Dios trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida, también nosotros podemos ofrecer tantos bienes. Podemos ofrecer cosas lindas, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Diga tú, ñandela ya pues tanto, bebé ñaña en bote, llevando allí cuasi, va bebé ñandela pilla cuera. No, queridos amigos, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. Así como José, a pesar de ser dejado de lado, pudo salvar a su propia familia. Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus designios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, Madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, Madre mía. Mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón.
vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura. Todo mi ser se estremece, Madre Bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y luego el versículo 7b principalmente, ¿verdad? Pero para entender siempre el contexto, aquí nosotros estamos subrayando algunos elementos. Hay todo un contexto muy interesante, hay todo aquello que nos invita, ¿verdad?, a entender, a saborear y a conocer. En este capítulo 12, versículo 7b, dice que el ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole, levántate rápido. Entonces, dice, las cadenas se les cayeron de las manos. Continúa después el ángel que le dice, tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Pedro lo hizo. Después le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Bueno, aquí entonces decíamos, el ángel que sacude a Pedro y lo hizo levantar. Sacude. Upeajina la ñan de tema principal con vaya para o atoy yupe, vaya para o genoy yupejina, vaya para peña de ya peña moñe por un janguajina. Porque primero decíamos esa presencia, ya lleva esa presencia, esa esencia de Dios en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Ya sabemos que es así. Dios en nuestra definición, Dios está siempre presente. Porque está original, está en duda, lleva mucha gente después que se me acerca y me dice, no le veo a Dios, no lo siento a Dios. Dios no está presente. Hay una película muy interesante, eran películas francesas, muy interesantes, ¿verdad? Documentales, interesantísimas, de reflexión. Reflexión religiosa, evidentemente, o más que religiosa, sí, religión, porque religión pues en realidad quiere decir unirse a lo esencial y a lo fundamental de tu esencia. Entonces es una pregunta filosófica
realmente. Y la religión es un cuestionamiento filosófico, pero mirado desde Dios, ¿verdad? No simplemente desde la razón. Y más aún nosotros que tenemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, y justamente coño, ya estuviesen a la palabra de Dios. Y esta es una respuesta, que la Biblia es siempre un libro de respuestas. Respuestas. ¿Respuestas a qué cosa? A nuestros interrogantes, a muchos interrogantes existenciales, pero principalmente 73 libros para responder también a una única pregunta, que es justamente lo que estábamos diciendo recién. ¿Quién es el hombre? Esa es la única pregunta que responde toda la Biblia, estos 73 libros. Y en la medida en que desde Dios, ¿quién es el hombre? ¿Cuál o qué es la naturaleza que me rodea? ¿Quién es Dios? El trascendente, mi creador, ¿verdad? O sea, pero desde un cuestionamiento personal. Porque nosotros pues tenemos conciencia de nosotros mismos. Y en la medida en que nosotros tenemos conciencia, podemos pensarnos a nosotros mismos, entonces también nosotros después podemos ir un poquitito más, ¿verdad? Vea la famoso Descartes, este francés, ¿verdad? Famoso este filósofo que decía cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Upea dice y na lleva. Ei kena ena pende apetu ume, ei kuana ena ma pande. Ei kuana ena moto para la rejore ina lleva. Ei kuana entonces, ¿qué es de tu existencia? ¿Qué es de tu vida? ¿Verdad? Y entonces en la medida en que vos vas entendiendo eso, en la medida en que vos te vas haciendo una radiografía de vos mismo, entonces allí, entonces podés lanzarte. Ahí entonces vos podés mirar un poquitito más, ¿verdad?, hacia adelante. Porque en Derei Cuajina más pandemia, o por lo menos Orejecaina, querés responder a tus interrogantes. Pero como es un libro, ¿verdad?, revelado, la palabra de Dios, la Biblia, el libro revelado, la respuesta que nosotros tenemos a nuestros interrogantes de quién es el hombre, lo miramos desde Dios. Apea entonces la ñandela yaiqueno lleva peñandea porque tú peñandella yesa cuay. Por eso que esto es interesante. Cuando el ángel sacude a Pedro y lo hace levantar, quiere decir, queridos hermanos, que muchos de nosotros tenemos que dejarnos sacudir por Dios. Porque algunos estamos todavía entonces muy aferrados, muy atajados. Yo recuerdo que un país decía, yo ahora que soy, dice, superior, lo que voy a hacer es mover el árbol, pero con toda fuerza. Imagínense. Y bueno, y los que verdaderamente están con esa fuerza, era de producir un fruto verdadero, y bueno, a continuar. Queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Ñandillara Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandillara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable.
Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser. Siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay.
ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Guaga lleva ya esa ponacejina dentro de esta liberación milagrosa de Pedro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quiere significar? ¿Verdad? Que el ángel sacude, ¿verdad?, a Pedro y lo hace levantar, porque para nosotros es muy importante. Encima, ¿verdad?, hay también otro elemento, porque continúa que el ángel diciéndole. Es decir, que hay un accionar también de la parte de Dios. Dios, de cierta manera, actúa. Santo Tomás de Aquino nos dirá después que el accionar de Dios es siempre a través de causas segundas. Daigo cuñan de yaraja oyo uicuame lleva o pocón de o lo que sea. Daigo cuñan de yaraja te oía lleva o ua lleva a oyapoya pareceo lo que sea. No hace falta, queridos hermanos. Este lenguaje que nosotros tenemos aquí nos hace entender que es el accionar de Dios, como decíamos, dentro de nuestro contexto histórico, porque esto es lo que le está pasando a esta comunidad cristiana. Pedro, que representa a toda una comunidad, Pedro, que representa al cristianismo, que está siendo encarcelado, Pedro, que representa al cristianismo, que es siempre mirado bajo los ojos, ¿verdad?, del imperio, qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo. Moto para la guatajina, para la idea. Imagínense el imperio romano, queridos amigos. Y ese era entonces el último grito en ese momento, ¿verdad?, del imperio romano que se pone, que se impone y quiere saber por dónde está caminando la cosa, ¿verdad? Y entonces aquí podemos encontrar que el ángel le sacude a Pedro y lo hace levantar. Es nuestro tema, ¿verdad?, del día de hoy. El sacudirnos, el dejarnos entonces llamar por Dios y luego el hecho de hacernos levantar. Porque dice, le hizo levantar. Este verbo también, esta traducción es importante aquí con ese pronombre, a él le hizo a él, ¿verdad?, levantar. Porque quiere decir que no es simplemente que él le agarra, ¿verdad?, y le levanta, sino que hace que él mismo se, entre comillas, vamos a decir, se autogestione. Ñande cupea alguna vez el añan de pecados a tu ñan de pecado, porque añan de ponajina llevan baisa pa peñan de yara, hoy tu ave ñan de goebe.
ñande yarago a veces y Haisha le hizo levantar, ñande atoy, ñande noy, pero siempre a través de causa segunda. Vuelvo a repetir porque pedazo en guaná, importante la hoy que veñan de un mes y Haisha Santo Tomás de Aquino las causas segundas, es decir, pedago oilán de su, oilán de ru, oilán de abuela, oilán de vecino, oilán de yo que la lleva, oilán pa y oilán la iglesia, oilán de grupo, oilán de amistad. Estamba hoy el acontecimiento fuera porque estaba ese pues llega tu EPM por ejemplo que tenía cara y se mandó a poner ojo a metete no ni accidenta y espea ya pero o choca y mi vez o rosa lleva ojo yo y la vehículo bajo a ver cuneta donde ya paró y lleva pero oñe mondito y se itereía lleva a bebé a mi tan usua lleva 38 años 39 años. Entonces, usted ve esa pena, ¿viste? Se dan cuenta, queridos hermanos. Algunas veces vivimos en nuestra prisión, vivimos en nuestro mundo, estamos aprisionados, estamos encadenados, a veces con doble cadena. El 2 pues siempre significó comunidad. Y entonces esto quiere decir, Pedro que está con doble cadena puede ser que sea nuestro mismo mundo, nuestra misma comunidad que nos está encadenando. Porque peñan de Yoko. Da ahí con la fácil página la arañe punua lleva a repoise pe ibaya. Según año que estaba en caña o guandia ya. Hubo prometente año que está yo quiero salir me voy pero pues algunos se van con los alcohólicos anónimos, ya pola, trabajo, ya pues, la cotea, lleva. Pero hay peligroso y te porque hay invasivo. Hay invasivo, hoy que me invasivo, ya se mala ese güey. Invasivo, hago apoyo ya grande la estilo metástasis lleva. Porque la causa llevan después la iba y vea porque te saca de tu conciencia. Dende y cuaima bailar en Yapoa, como también la droga, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, queridos amigos, quiere decir que son las cadenas del hombre, las cadenas con las que nosotros estamos siendo asegurados por el mal. Pero upeare no deben de yarañan de atoña, llevan de no, y upeala y a ver versículo 7 veces y lleva. El ángel le sacude. Estaba el oye tiburón, y cotebella y y le hizo levantar. Y asumí Miguel Alán de responsabilidad y se opera. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay.
necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel.
Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel. Y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel.
Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12, versículo 7 principalmente, es un versículo muy interesante, tiene varias partecitas. La primera, ya hemos dicho, esa irrupción, ¿verdad?, de parte de Dios, el de pronto. Irrupción, un escatón. Upeaco dice, ina lleva, ya es agüella, peñan de Yara, da ahí cuñimo momburía, da ahí cuñan de Yara, lleva, momburía, entonces mañana haga peñeza, ¿Se acuerdan del capítulo 3, versículo 8 del Génesis, cuando dice, después del pecado, el hombre se dio cuenta que estaban desnudos, versículo 7, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron? Dice, taparrabos con las hojas de la higuera y se cubrieron. Aucañiga y venían de Yara, reza renondeui, o cañiga, o diparaibe. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Nos escondemos en nuestras oscuridades. Esta es una forma diferente nomás de decirnos, ¿verdad? La prisión, el calabozo, iñiputumbañan de Jehuí. Estamos encadenados por el pecado, estamos encadenados por el odio, estamos encadenados por cualquier cosa. Estamos encadenados por los celos, estamos encaminados entonces por todo aquello que no nos hace vivir profundamente el amor de Dios que llega a nuestro corazón y a nuestra vida, ¿verdad? Bueno, ahora entonces, queridos hermanos, siguiendo un poquitito más y viendo este elemento importante, dice en el versículo 7 siempre, después de que aparece la luz, es decir, se nos resplandece todo, hay posibilidades de nueva vida. La luz que te saca la oscuridad, la luz que te da posibilidad de nueva vida. Y entonces aquí es donde actúa el ángel, ¿verdad? Entonces sacudió, dice, el ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar. Y ahí tende a ñande a llevar ñandumi, peñan de yarañe. Tera ñandu, porque opera la imora de taín. Porque pei cuame ñande yarao, ñande apit kutu ir. Pero poco ñande kutu y epu ague será. Epu ague será.
Ani quiere pitati upevejina lleva. No anquilosarse, no quedarse, no dejarse vencer. Yo sé, queridos hermanos, que esto no es fácil, ¿verdad? Porque miren que el primer paso es súper importante para pasar a este segundo paso. Y esto por experiencia, se pega por experiencia, porque conviví hoy con muchas de estas personas. Si nosotros no tenemos primero una iluminación, como sucede aquí, porque aquí en el 7 te dice que aparece el ángel del Señor y una luz resplandece. Esa luz que resplandece quiere decir que nos hace volver a nosotros mismos, a nuestra conciencia. La conciencia es básica y es elemental para que exista después todo cambio. Ñandenda yarecoiramo lleva. Pe conciencia a mí, pe ando guajiro peña de abierto, hasita voy a pila ya po. Pe ta peña se hanguaisa, pemba eva ibi. Hasita hoy. Alguien pues te tiene que iluminar. Alguien te tiene que sacar de la oscuridad. Esa es la gracia de Dios, ciertamente, pero siempre decíamos por causas segundas, utilizando esa teología hermosa y acertada de una filosofía de vida de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Las causas segundas, causas segundas. Causa segunda es elemental y fundamental. Pese Perú, pese amigo, pese país, peñan de yarañe, pe televisión, pe mensaje a celular, pe se WhatsApp, se ve y pone y se lleva. O bebé, añandú esa, o uesa, o qué esa, pese a cama, pese a petume. O peñan de ñañe por un papo, preñen resplandecen a pues, en la luz, ¿verdad? Y ahí entonces podemos entender lo que estuvimos reflexionando en nuestro curso bíblico del día de hoy. Porque entonces aquí entendemos que el ángel le sacude a Pedro. Porque ahora pues, hay una intención y hay un deseo. Y entonces te dice, bueno, entonces se ayuma de que dale. Entonces ya en bocuchu paite, upepe ya en mongue paite. Peitu yumia y ho apa lleva un bocuchu. Pero irá mata dice, peitu yua, to apa to puesta y pona mía lleva. Anila y tu yua meme, ñande apueste pela hoy cojina o yapo o moneji ve peñandreco lleva. Porque ustedes saben que lo podrido después poco a poco comienza, ¿verdad?, a tener ese olor feo, ¿verdad?, de podredumbre. Y bueno, desde ahí entonces el Señor que le toca, el Señor que le hace levantar, le hace, upea y sasura ya se ve. Hay cuñan de yara jañonte o yara de mopua, sino que ñan de yara me ende pembarete cue y que tu aguay san debo ir ya po pendera pepejo. Sos vos el que tenés que tomar esa decisión, la libertad importante. Y vos tenés que comenzar a hacer ese camino. Pero Dios te dio la fuerza para que lo hagas tú mismo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.